Hola Nacho, buen día, ¿cómo te va? Te escuchaba atentamente. Sí. Te escuchaba y coincidía, porque de todos los dramas y las tragedias que señalaste al principio, que aquejan la realidad cotidiana de los argentinos, no eran un problema durante el gobierno de don Arturo Illia. Es algo que hay que decirlo, por eso hay que señalarlo, transferirlo a la gente, a las nuevas generaciones, transmitirle los datos y la información dura, sin necesidad de editorializar, de comentar. Por supuesto lo hacemos porque nos gusta charlar, ponerle nuestros condimentos, pero si nosotros hablamos de inflación en tiempos de Illia no era un tema, no era un problema. Si hablamos de deuda externa, en tiempos de Illia se pagaba la deuda externa, que fue reducida a su mínima expresión en el siglo XX. Si hablamos de educación, ciencia, salud, los más altos índices del presupuesto público asignados a esas categorías. Bueno, triunfos diplomáticos como la resolución 2065 de Naciones Unidas, que llamaba al Reino Unido y a la Argentina a discutir la soberanía sobre las Islas Malvinas por primera vez en un foro de carácter internacional, y que si no se hubieran dado algunas circunstancias desgraciadas posteriores, como vos señalaste, el golpe que derroca a Arturo Illia, pergeñado por militares, sindicalistas, dirigentes políticos, empresarios, algunos colegas, lo veían lento. Algunos colegas míos también. Algunos periodistas que hicieron un trabajo nefasto. Pero por eso yo creo que ahí hay que rescatarlo siempre, más allá de la honestidad y de la mera honradez personal. No, hizo de todo. Bueno, el salario mínimo vital y móvil. Todo eso es importante. La honradez personal, su modo de vida, su austeridad, eso es importante. Sí, pero no era un tema en los hombres de esa generación. Y ahí también lo englobo a quien mencionaste, a don Arturo Frondizi, como a don Ricardo Balbín, que era el líder del Partido Radical, a otros funcionarios del gobierno de don Arturo Illia, ninguno de ellos perseguido por corrupción por jueces, al contrario. Bueno, el canciller, vos lo acabas de nombrar, el que obtiene la famosa resolución. Miguel Ángel Zavala Ortiz, bueno, todos los ministros de Illia fueron grandes. Bueno, don Juan Carlos Pugliese, cuya muerte hace 26 años se cumple hoy otro aniversario, que después sería famosísimo presidente de la Cámara de Diputados en la restauración democrática con el gobierno del doctor Alfonsín. ¿Te acordás que los propios diputados peronistas le decían que era el maestro a Pugliese? Yo no he escuchado dirigentes peronistas hablar con más cariño y respeto de un dirigente radical como lo hacen de don Juan Carlos Pugliese, porque también les enseñaba y daba cátedra en la presidencia de la Cámara de Diputados. Les enseñó a la convivencia democrática y a respetar los modos y los valores del parlamentarismo argentino. Bueno, él fue ministro de Economía de Illia, claramente. Así que ahí tenés un ejemplo flagrante de lo que se perdió la Argentina, ese nefasto 28 de junio de 1966, cuando las tres Fuerzas Armadas resuelven dar el golpe de Estado y designar un presidente de facto, que era el general retirado Juan Carlos Onganía, que ya venía con aspiraciones políticas de algún tiempo antes, como cuento ahí en la nota a la que vos estabas haciendo referencia. Claro, está publicada en las redes sociales. Y con la tragedia que significó el peronismo apoyando eso, ¿no? Hablando de proscripción. El sindicalismo y el plan de lucha, que en lugar de reconocer el salario mínimo vital y móvil que trajo Illia, los más altos índices de participación del salario trabajador en la distribución de la renta nacional, los más altos índices de crecimiento. Hoy fíjate que se habla del crecimiento a tasas chinas como un ejemplo. En la época de Illia se crecía a tasas chinas antes que existiera el fenómeno económico mundial que es hoy China o India, ¿no es cierto? En la Argentina se crecía al ritmo del 8 y 9% anual en tiempos de don Arturo Illia, ¿no? Lo tiene que reconocer la sociedad, lo tiene que saber seguramente, cuando constatamos estos datos vamos a darle otro valor a la figura de don Arturo Illia, que tiene todo ese halo como lo dibujaba Lino Palacio, Flax, con la paloma en la cabeza, pero quiero decir, en realidad Illia era todo eso, era honesto, era honrado, era bondadoso, había sido pobre, era austero, pero además era un estadista. Sí. Y nos legó un ejemplo de gobernante republicano probo, pero además eficaz y capaz de conducir los destinos del Estado Nacional. Fíjate con el tema de los medicamentos, lo que él hizo hace 60 años atrás, 40, 50 años atrás,
Increíble. Una ley de avanzada porque además le ponía límites a los laboratorios extranjeros y con la ayuda de un excelente ministro de Salud que tuvo, que era un sanitarista salteño, el doctor Arturo Oñatibia. Mamita. Todavía hoy es ejemplo a seguir la gestión de Oñatibia en materia de salud pública en la Argentina. ¿Qué aniversario recordamos el 18 del IA? No, don Arturo murió el 18 de enero de 1983. Claro, Vos te vas a acordar, vos ya trabajabas como periodista, yo tremendo. estaba ingresando en el tercer año de mi secundario. Fue mi tercer acto político el velatorio de don Arturo Illia. Yo en el 82 fui al acto que hizo en el Luna Park Luis León, después hubo uno muy grande de Alfonsín, el 7 de diciembre de 1982, y ese caluroso verano del 83, don Arturo fallece. Estaba por cumplir los 83 años y se muere justo en la transición democrática. Lo agarra el doctor Alfonsín en el exterior, en una gira europea, fue una de las novedades de la política en ese momento, Alfonsín llevando al mundo el mensaje, como candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, el mensaje de la naciente democracia argentina. Antes de ser presidente, ahí fue tomado con mucho beneplácito, porque el mundo vio en él una figura, un líder verdadero que estaba en condiciones de conducir la transición democrática de un país que tenía poco de democrático. Bueno, en ese entonces muere don Arturo Illia y nos deja sin su cobertura. Hubiese sido muy importante don Arturo Illia en esos años del inicio de la democracia, como vos te acordás también la presencia de Arturo Frondizi y de Isabel Perón en la jura de Alfonsín, vos te acordás de eso. Exactamente. Lo cubriste como periodista, bueno, efectivamente la presencia de don Arturo Illia también hubiese sido un norte, una guía moral fundamental para la naciente democracia. Lo recordaremos entonces mañana, fue brillante tu mañana nota y tu recuerdo. Seguramente. Y el de Pugliese, ¿no? El de Pugliese también. Y don Juan Carlos Pugliese, que lo recordamos hoy, que ya hace 26 años que falleció, que también fue un extraordinario dirigente político, un hombre muy capaz, muy sólido intelectualmente, pero además una persona finísima, de un trato personal y político que se ganó el respeto de amigos y de adversarios políticos. Fíjate que no digo enemigos, digo adversarios, porque no hubo adversario que no le reconociera la bonomía, ese donaire, esa caballerosidad, esa gentileza que siempre tuvo. Algún día deberán hacer un mea culpa, ¿no? De lo que hicieron con Frondizi, con Illia, e inclusive con Alfonsín, ¿no? Bueno, algunos han aparecido a hacerlo, sí. Algunos lo hacen. Yo creo que hay que empezar a fomentar mucho de la docencia cívica para que se conozcan todas estas historias personales, que también son pequeñas historias que hacen a nuestra gran historia. Sí se escribe la historia argentina, con pequeños trazos y pequeñas páginas. Hacemos nuestro pequeño aporte, Nacho. ¿Él dónde era nacido, Illia? Illia nace en Pergamino. Claro, no era en Cruz del Eje. Él vive en Cruz del Eje, pero no es nacido ahí. Él vive en Cruz del Eje porque él va como médico del ferrocarril, claro. Enviado por Hipólito Yrigoyen cuando se recibe de médico. Illia se casa ya mayor, ya grande, se casa de 40 años más o menos, tiene 3 hijos, Martín, Emma y Leandro. Emma y Leandro aún viven. Se casa con Silvia Emma Martorell, que fue la esposa que falleció poquito tiempo después que Illia fue derrocado de la presidencia. Había estado muy enferma, trataron de operarla, de salvarla en Estados Unidos, esta maldita enfermedad que todos conocemos, que no la dejó vivir muchos años, murió joven y lo dejó solo a don Arturo, que se fue caminando de la Casa Rosada cuando llegó el golpe militar, se subió al auto de su hermano Ricardo y se fue a vivir a lo de su hermano Ricardo en Florida, en la provincia de Buenos Aires. Fíjate, ni siquiera su propia casa se puede ir. Su casa estaba en Cruz del Eje, pero no era un presidente que viviera con lujo, no se fue en helicóptero, no, tampoco tenía custodia personal. Y su vicepresidente, mamita, otro. Bueno, claro, a Carlitos Perete, el vicepresidente, yo lo conocí que justamente el día del velatorio de don Arturo, lo conocí en las escalinatas del Congreso. Después el doctor Alfonsín lo designó embajador argentino ante la República Oriental del Uruguay con el retorno de la democracia. La anécdota del tropezón. No, ¿por qué no vino? No, porque yo no... Usted puede venir siempre vivía acá. En el Hotel Savoy, tenía unas habitaciones en el Hotel Savoy en la calle Callao. Qué bárbaro, qué bárbaro. Un lujo. Carlos Perete y don Arturo Illia, 2 ejemplos republicanos y democráticos de nuestra querida Argentina. Muchos dramas de hoy se explican
por haber desperdiciado a estos hombres, estos estadistas? Bueno, porque la Argentina tiene eso, ¿no? Cuando le parece poco algo. La verdad es que el gobierno de Ilia tenía la solución, está claro que tenía la solución. No hay nomás que leer los balances del Banco Central, del Ministerio de Economía, los informes técnicos, quiero decir, ¿no? No hace falta leer los cuentos. Pero está el relato, ¿viste? El relato de la tortuga, bueno, el relato nosotros tenemos la obligación de mirar un poco más allá. Por eso digo, si vemos los datos duros, en Ilia vamos a tener en esa gestión un ejemplo verdaderamente de administración republicana, pero además de eficiencia y de logro de objetivos concretos en materia socioeconómica. Diego, un fuerte abrazo y charlamos mañana también. Bueno, Nacho, dale, con todo gusto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo a todos. Gracias. Y cerramos esta entrevista con el doctor Barbero justamente con un tramito, ¿sí?, de el discurso de asunción de don Arturo Humberto Ilia. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras, porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia. Hablando de mujeres. Que permanentemente alentará el nuevo gobierno. Implantaremos en la administración pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la fe y la confianza del pueblo en sus gobernantes. Proyectaremos, colaborando con vuestra honorabilidad, una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos. Señores legisladores, es tiempo nuevo el que empieza. Levantemos bien alto las divisas precursoras,